Buenas tardes. A continuación presentamos nuestro trabajo final de métodos cuantitativos para los negocios. Este trabajo fue elaborado por Francia Ortega Ortiz, Aura María Martínez Martínez y Diana Catalina Zapata Restrepo. Introducción. El mundo de los negocios está marcado por un sinnúmero de decisiones que se toman a cada momento. Estas decisiones son las que a su vez definen el rumbo de las empresas y son las responsables en gran medida de su éxito o fracaso. En este sentido, los métodos cuantitativos son sin duda una de las herramientas más confiables que se pueden utilizar para ayudar a la toma de decisiones más eficaces y desarrollar sistemas más efectivos, ya que permiten administrar, procesar y analizar los datos de una manera eficaz y proyectar resultados confiables. En esta oportunidad, analizaremos dos situaciones empresariales que se presentan en la fábrica de licores de Antioquia mediante técnicas utilizadas para el análisis cuantitativo de la información, como son la programación lineal y los modelos de transporte. La principal finalidad de la programación lineal es ayudar a toda organización en la toma de decisiones, especialmente cuando se debe aumentar la productividad y los recursos más limitados y costosos, y a su vez contribuir a la maximización de la utilidad. Los modelos de transporte nos permiten considerar los puntos de destino que se tienen para la distribución de los recursos o de productos según se considere, buscando la metodología o proceso más eficaz, lo cual lleva a una mejora de todas las actividades de la empresa y posibilita el logro de los objetivos y calidad en el servicio, disminuyendo tiempos y maximizando utilidades. Objetivo general. Aplicar los conocimientos adquiridos en el núcleo de métodos cuantitativos mediante los modelos de programación lineal y el modelo de transporte, con el fin de proponer soluciones efectivas a situaciones problemáticas en algunos procesos productivos de la fábrica de licores de Antioquia. Objetivos específicos. Describir las diferentes situaciones a resolver por programación lineal y modelo de transporte. Identificar la función objetivo, las variables de decisión y las diferentes restricciones para dar solución a la situación que ayuden a tomar decisiones asertivas que vayan en busca de la eficiencia y la eficacia de los procesos. Utilizar herramientas informáticas para la modelación matemática y su solución, específicamente Excel y Solver. Y finalmente, interpretaremos los resultados obtenidos bajo el contexto de la situación analizada. Descripción de la situación. La fábrica de licores de Antioquia desea fortalecer las ventas de rones en el mercado colombiano, con el ánimo de maximizar sus ganancias y optimizar el presupuesto de gastos de la gobernación de Antioquia. Para cumplir con este requerimiento, la FLA debe hacer una primera siembra aproximadamente de 300.000 litros de ron 3 años y 500.000 litros de ron 5 años. El método que utilizaremos para solucionar esta situación es programación lineal. Descripción del proceso. El proceso de fabricación del ron requiere inicialmente de un proceso de destilación, donde la miel residual es sometida a elevadas temperaturas en la torre de destilación hasta convertirla en una tafia. Seguidamente, en el proceso de preparación, la tafia es mezclada con agua para alcanzar el volumen de alcohol requerido para el ron. Seguidamente, se le adiciona el caramelo y mediante las placas filtrantes se purifica de posibles residuos que se hayan incorporado en el proceso. Finalmente, esta mezcla se envasa en barriles de roble para luego ser transportados hasta las bodegas de añejamiento y permanecer allí el tiempo que sea necesario para cada tipo de ron hasta conseguir las adiciones de sabores, aromas y el color dorado deseado. El precio de venta de estos rones es de 3 años 14.900 y el de 5 años es de 19.050. Bueno, los recursos. Para la preparación de cada litro de ron se requieren las siguientes materias primas. Para el ron 3 años se requiere alcohol a 80 grados, 0.375 litros de alcohol, y para el ron 5 años se requieren 0.500 litros de alcohol. La disponibilidad que tenemos es de 1.000.000 de litros de alcohol. El caramelo por kilogramos, el ron 3 años necesita 0.5 kilos de caramelo y el ron 5 años 0.8 kilos de caramelo. La disponibilidad que se tiene de esta materia prima son 600.000 kilos de caramelo. La placa filtrante, tenemos que el ron necesita una unidad y el ron 5 años 1.5. La disponibilidad que tenemos es de 1.350.000 unidades de placas filtrantes. Los costos totales de la materia prima del ron 3 años son 1.903 pesos
más los costos de mano de obra y CIF, que son 5.890. Y para los costos de la materia prima del 5 años, tenemos 2.430 pesos y los costos de mano de obra y CIF por valor de 7.150. Descripción de los procesos. El proceso de preparación se hará en 60 días, es la disponibilidad de tiempo que se tiene. Y para el proceso de siembra en barriles de roble se cuenta con 30 días. Bueno, estas disponibilidades en días las vamos a pasar a segundos porque todo el proceso de preparación y de siembra de barriles lo tenemos en segundos. Entonces vamos a tratarlo de la siguiente manera. El ron 3 años requiere de 3.4 segundos en el proceso de preparación y el ron 5 años requiere de 4.8 segundos. La disponibilidad en segundos es de 5.184.000 segundos, que equivalen a los 60 días. Y para el proceso de siembra tenemos que el ron 3 años necesita 1 segundo y el ron 5 años necesita 2 segundos. Los 30 días equivalen a 2.592.000 segundos. Planteamiento del problema. Definición de variables. X será la cantidad de litros a sembrar de ron 3 años y Y será la cantidad de litros a sembrar de ron 5 años. La función objetivo será maximizar las utilidades de el ron 3 años más la utilidad del ron 5 años. Estos valores más adelante los veremos cómo los calculamos. Bueno, las restricciones. Acá podemos ver todas las restricciones que tenemos en materia prima. Acá podemos mirar que la cantidad de materia prima que necesita el ron 3 años más la cantidad de materia prima que necesita el ron 5 años de alcohol debe de ser inferior a 1 millón de litros, que es la disponibilidad que tenemos. La cantidad de 3 años de caramelo más la cantidad de los 5 años de caramelo debe de ser inferior a los 600.000 kilos que tenemos disponibles de esta materia prima para el proceso. La cantidad de unidades de placas filtrantes del ron 3 años, que es X, más la cantidad de placas filtrantes del ron 5 años debe de ser inferior a 1.350.000 unidades de placas filtrantes. Otra restricción que tenemos en los procesos. El tiempo en segundos del ron 3 años más el tiempo en segundos del ron 5 años debe de ser inferior a la disponibilidad de tiempo que tenemos. En total 5.184.000 segundos. En el proceso de siembra de barriles, el segundo que tenemos de ron 3 años más los 2 segundos que tenemos para el ron 5 años debe ser inferior a 2.592.000 segundos, que es el tiempo disponible para este proceso. En la demanda que tiene que cumplir la fábrica de licores de Antioquia, tenemos que del ron 3 años debe de producir 300.000 litros, o sea que debe de ser superior a este valor, y la cantidad de litros que tiene que producir de 5 años, la demanda mínima es de 500.000 litros. Entonces vamos a proceder a Solver, a ir a Excel para mirar el planteamiento del problema y posteriormente la herramienta Solver para resolverlo. A continuación tenemos el modelo del planteamiento del problema en Excel. En el encabezado podemos ver los datos iniciales del precio de venta, más vemos los costos y el precio de venta de los 3 años, del ron 3 años, menos los costos, nos da una utilidad bruta de 7.107. Lo mismo para el ron de 5 años. Precio de venta de 19.050 menos los costos que habíamos visto nos da una utilidad bruta de 9.470, que estas dos utilidades son las que vamos a maximizar. Seguidamente estamos nuestros datos maestros, ¿sí? Donde nos dicen cuánto son todas las materias primas hasta este lado, cuánto necesitamos de alcohol para el ron 3 años, la cantidad de caramelo y la placa filtrante.
Lo mismo para el de 5 años. Y las disponibilidades que tenemos de cada producto, de cada materia prima, como lo habíamos explicado con anterioridad. Acá tenemos nuestros dos procesos, el proceso de preparación y el proceso de siembra en barriles. Los tiempos en segundos que se tarda cada ron para cada proceso y la disponibilidad en segundos. Recordemos que para este proceso son 60 días y para este 30 días. Acá tenemos los coeficientes de la cantidad de rones que vamos a tener por 3 años y la cantidad de rones que vamos a la cantidad mínima que vamos a tener por 5 años, que esta cantidad no puede ser inferior a 300.000 unidades y a 500.000 unidades. Bueno, todas estas variables nos van a servir para hacer las ecuaciones matemáticas que a continuación vamos a detallar en este cuadro. Tenemos unas celdas acá, estas dos, que son las unidades. Este va a ser las unidades a producir de ron 3 años y este va a ser las unidades, la variable X 3 años y la variable Y de 5 años, que son las dos que tenemos acá. Este cálculo, este valor que nos va a traer Solver acá y este valor lo vamos a multiplicar. Para este caso, por ejemplo, para esta primera celda, vamos a multiplicar la cantidad de materia prima que necesita de alcohol por las unidades producidas. Entonces lo vamos a observar acá. Las unidades, la respuesta, la solución que me va a traer Solver por las unidades producidas, eso me daría el total de materias primas que tengo. El caramelo, lo mismo, las unidades que me dé el resultado por la cantidad de materia prima que necesita el caramelo. Estamos en el ron 3 años. Las unidades producidas de 3 años por la placa, por la cantidad de placas filtrantes. En el proceso de preparación tenemos 3.4 segundos por la cantidad, para saber cuántos segundos se me va a gastar en este proceso. ¿Cuántos segundos me voy a gastar? Igualmente para la siembra en barriles. La cantidad en segundos que se me tarda el 3 años por las unidades que voy a producir. Acá también sería igual. Sería para traer aquí la variable para observar pues cómo es si se cumple la demanda, las unidades producidas por el coeficiente 1 para hallar pues el resultado. Así sucesivamente lo haremos también con el ron 5 años. Estas son las unidades que me va a traer pues la solución que vamos a producir y acá resolvemos para cada materia prima estas unidades por la cantidad de materia prima cuánto sería y para cada celda, ¿cierto? Acá tenemos para la placa filtrante cuánto sería lo que me gastaría de placas filtrantes, aquí cuánto tiempo me gastaría en el proceso de separación para producir esas unidades de ron de 5 años y acá en el proceso de siembra de barriles. Bueno, seguidamente estos totales los hacemos horizontales para saber la cantidad de materia prima de alcohol que me gasté del ron 3 años más la cantidad de materia prima que me gasté de 5 años, ¿cierto? Para ahorita aplicar nuestra restricción que este valor debe de ser inferior a la disponibilidad que tenemos. Así sucesivamente lo hacemos con todas, totalizamos horizontalmente las cantidades, como podemos observar acá. Tenemos totalizadas todas las cantidades, ¿sí? Para luego poner cada una de estas restricciones. Acá tenemos una distribución de la utilidad para saber cuánto es la utilidad del ron 3 años, del total de esta utilidad, que tenemos calculada, cuánto es por 3 años y cuánto es por 5 años. Bueno, nuestra función objetivo la calculamos de la siguiente manera. Acá podemos ver que las unidades que me traiga respuesta Solver por 3 años la vamos a multiplicar por la utilidad que me genera el 3 años, nuestras variables de decisión. Y esta celda, las unidades que me dé como respuesta Solver la vamos a multiplicar por la utilidad del 5 años. Entonces de esta manera vamos a calcular nuestra utilidad máxima. Esta es nuestra función objetivo. Vamos a llamar a Solver para
plantear nuestro ejercicio. Entonces tenemos que nuestra función objetivo va a ser esta maximización de la utilidad, maximizar, y las variables, las celdas que vamos a cambiar son estas dos, C28, D28. Vamos a adicionar nuestras restricciones, que es la sumatoria de la cantidad de litros de alcohol debe ser inferior a la disponibilidad que tenemos. El caramelo, la totalidad de caramelo inferior a la disponibilidad que tenemos. Igualmente para la placa filtrante, la sumatoria que nos dé el resultado debe de ser inferior a el 1.350.000 unidades que tenemos de placa filtrante. En el proceso, la sumatoria de los segundos que nos dé debe de ser inferior al 5.184.000 segundos. Recordemos que esto equivale a 60 días. Agregamos, vamos para el proceso de siembra en barriles. Debe de ser menor o igual a 30 días, que equivalen a 2.592.000 segundos. Vamos a agregar. Ahora miramos la demanda. El total que me dé de la demanda debe de ser mínimo 300.000 unidades. O sea, no debe ser mayor o igual a 300.000 unidades. Y la demanda del ron 5 años debe de ser mayor o igual a la demanda que tenemos acá. Los 500.000 unidades como mínimo debemos de producir. Le vamos a dar, ya no tenemos ninguna otra restricción por adicionar, le damos a aceptar, escogemos convertir variables sin restricciones de no negatividad, pues para que el resultado no sea inferior a 0, y acá le damos simplex, resolvemos por métodos simples y resolver, damos a aceptar. Bueno, de acuerdo al resultado que tenemos, encontramos lo siguiente: las unidades a producir por ron 3 años son 400.000 litros de ron 3 años a producir, y la demanda inicial nos estaba diciendo que era 300.000 lo mínimo, o sea que estamos produciendo 100.000 litros más. De los 500.000 litros que se requerían del ron 5 años, estamos cumpliendo con toda la demanda, ¿cierto? Y tendríamos una utilidad máxima de 7.577.800.000 pesos. ¿Qué observamos en las restricciones? Podemos mirar que, por ejemplo, tenemos una holgura en tiempo, ¿cierto? Acá no se utilizó todo el tiempo en la preparación y en la siembra de barriles, así como tampoco se utilizó toda la materia prima de las placas filtrantes. Acá hay más o menos 200.000 unidades de placas filtrantes más por utilizar, pero sí se utilizó todo el total de kilos de caramelo. Es decir, si por alguna razón nuestra disponibilidad de caramelo disminuyera en 100.000 kilos, vamos a hacer el ejercicio por mal almacenamiento, por pérdida, por contaminación de la materia prima, son 500.000, ¿cierto? Vamos a resolver en Solver con esta materia prima que tenemos y mire que nos saca un error. Solver no puede encontrar una solución. Vamos a mirar qué pasó. Resulta que con esta cantidad, si se perdieran 100.000 kilos de caramelo, es decir, que tendríamos que solamente se producirían 300.000 unidades, litros de ron 3 años, que es la demanda que tenemos, pero del ron 5 años solamente alcanzaríamos a producir 437.500. Es decir, estamos dejando de producir solamente por no tener 100.000 kilos de ese caramelo, 62.500 unidades sin litros. Si en lo caso contrario tuviéramos una mayor demanda, una mayor holgura de caramelo, pongamos 800.000 kilos de caramelo, ¿sí? 800.000 kilos de caramelo. Vamos a resolver en Solver con esta nueva restricción.
obtendríamos, mire, una maximización de la utilidad. De 7.000 millones que habíamos visto ahora, ya estamos en 8.900, casi 9.000, casi 2.000 millones de pesos más. Tendríamos los 500.000 nuevamente y estaríamos produciendo el doble de litros de 3 años. ¿Sí? Mire, pasaríamos de 300.000 litros, que es la demanda, a 600.000. Ahora, ¿qué observamos? Que ya en este momento la restricción ya no sería el caramelo, porque se estaría, digamos, utilizando solamente 700.000 kilos de 800.000 que tenemos, y ya la restricción nueva sería las placas filtrantes. Entonces acá tendríamos una nueva restricción que la empresa debe entrar a revisar. Bueno, devolvámonos para los 600.000 que teníamos inicialmente para que concluyamos el análisis que hicimos. Perfecto. Entonces acá la utilidad máxima, como tenemos el ejercicio, serían de 7.577.800.000 pesos. Bueno, vamos a mirar las conclusiones. Bueno, como conclusiones finales del primer planteamiento en programación lineal encontramos lo siguiente. La solución óptima que debe implementar la FLA para maximizar las ganancias es sembrar 400.000 litros de ron 3 años y 500.000 litros de ron 5 años. Con estas cantidades, la FLA obtiene una utilidad máxima de 7.577 millones de pesos aproximadamente. Se observa también que la mayor restricción que tiene la producción es el caramelo, ya que si la empresa deseara incrementar más sus ganancias, la existencia actual de esta materia prima no sería suficiente y tendría la necesidad de adquirir más producto. Asimismo sucede con las placas filtrantes, que pasaría a ser la segunda restricción en la materia prima. Como vimos en el ejercicio, si aumentáramos la existencia del caramelo de 600.000 kilos a 800.000 kilos, produciríamos el doble de ron 3 años, que fueron 600.000 litros. Pero ya la restricción sería la placa filtrante, que se utilizaría la totalidad de la placa filtrante y habría pues que buscar una solución en este sentido. Ahora, en las restricciones también vimos que hay unas holguras en los tiempos, en cada uno de los procesos, y en el alcohol, que también fue una holgura muy representativa, donde encontramos que hay un excedente en la existencia del alcohol, del cual solo se consume el 40% de la totalidad disponible. Es decir, que para la producción de los 400.000 litros de 3 años y los 500.000 litros de ron 5 años, se consumieron 400.000 litros de alcohol. A continuación, vamos a hacer el modelo del segundo problema del trabajo de métodos cuantitativos para ser resuelto por el modelo de transporte. Descripción de la situación. La fábrica de licores de Antioquia debe transportar la siembra de los 400.000 litros de ron 3 años y los 500.000 litros de 5 años a las bodegas de añejamiento que tiene dispuestas para este proceso. Descripción del proceso. La FLA cuenta con 3 bodegas de añejamiento para la distribución de los barriles de roble cuando son sembrados con ron, las cuales están ubicadas al interior de la empresa. Sin embargo, aunque no representan una distancia considerable, la FLA no tiene en cuenta el costo de este transporte y para nosotras fue importante hacer una simulación del costo de desplazamiento desde las 2 bodegas de preparación hasta las 3 bodegas de añejamiento. En este proceso se deben tener en cuenta que los barriles de roble tienen una capacidad para almacenar aproximadamente 125 litros de ron para facilitar su transporte. Descripción de los recursos. Si tenemos en cuenta la producción inicial de los 400.000 litros de ron 3 años y los 500.000 litros de ron 5 años y la capacidad de cada barril de 125.000 litros, podemos calcular que la totalidad de litros
o sea los 900.000 litros, fueron envasados en 7.200 barriles de roble. A continuación se describen las capacidades y los costos de cada bodega. En las bodegas de origen, donde se preparó el ron y se sembró en los barriles, tenemos que la bodega 1 tiene una capacidad de 3.500 barriles, es decir, en esta bodega se sembraron 3.500 barriles con 125.000 litros cada uno. Y en la bodega 2 se sembraron 3.700 barriles. Ahora, mirando las bodegas de destino hacia donde vamos a llevar estos barriles para el proceso ya de añejamiento, tenemos que la bodega A tiene una capacidad de almacenar 2.800 barriles, la añejamiento B una capacidad de 3.000 barriles y añejamiento C de 1.400 barriles. Los costos desde cada bodega de preparación hacia bodegas de añejamiento es: de la bodega 1 hacia añejamiento A vale 1.350, hacia añejamiento B vale 1.550, hacia añejamiento C vale 1.800. Desde la bodega 2 de preparación hacia añejamiento A vale 1.500, añejamiento B 2.450 y añejamiento C vale 2.700. La modelación del problema. Acá tenemos en esos primeros dos nodos nuestras bodegas de preparación y siembra. Acá tenemos la capacidad de cada bodega, acá tenemos las bodegas de añejamiento que son las de destino y aquí tenemos las rutas. De la bodega 1 vamos a enviar a cada una de las bodegas y de la bodega 2 vamos a enviar a cada una de las bodegas de añejamiento y cada una con sus respectivas capacidades. Totalizando la capacidad de barriles que tienen las bodegas de origen son 7.200 y las de destino 7.200, es decir, este problema se puede solucionar por el modelo de transporte. Las variables, definición de variables. La única variable que vamos a tener es X, que es la cantidad de barriles pues enviados desde las bodegas de preparación hacia las bodegas de añejamiento. Acá tenemos la explicación pues más detallada, todo desde la bodega 1 hasta cada una de las bodegas de añejamiento A, B y C, y estas las variables desde la bodega 2 hasta añejamiento A, B y C. La función objetivo será minimizar los costos de transporte desde cada bodega de preparación hacia las respectivas bodegas de añejamiento. Son los costos de cada ruta, como lo vimos pues en el cuadro anterior. Las restricciones de origen. Acá tenemos que lo que salga de la bodega 1 de preparación hacia las bodegas de añejamiento A, B y C no puede ser superior a 3.500 barriles, porque pues en esta bodega 1 apenas se prepararon 3.500 barriles. Así para la bodega número 2, que solo se prepararon 3.700 barriles. Entonces lo que salga de esta bodega hacia las bodegas de añejamiento no puede ser superior a 3.700 barriles. Las restricciones de destino. Lo que llegue a cada bodega de añejamiento, aquí tenemos que le llega de la bodega 1 y 2 a la bodega pues de añejamiento A, no puede ser pues menor a este valor, ¿cierto? Ser igual a 2.800 barriles, que es su capacidad actual. Lo mismo lo que le llegue a la bodega de añejamiento B, ¿sí? De la bodega 1 y 2 de preparación, igual a 3.000, y lo que le llegue a añejamiento C de la bodega 1 y 2 debe ser igual a 1.400. Bueno, vamos a pasar a Excel para ver la modelación del ejercicio y la solución en Solver. Acá podemos ver la modelación del ejercicio de transporte. Acá tenemos todos nuestros datos. Tenemos las bodegas de preparación, la capacidad de cada bodega y las bodegas de añejamiento y la capacidad de cada una de ellas y los costos de cada una de ellas, de cada ruta de transporte. Acá podemos ver la modelación del ejercicio donde vamos a hacer los cálculos y nuestra función objetivo para minimizar los costos.
Nuestra función objetivo es totalizar cada una de estas celdas por cada uno de estos valores. Acá lo hacemos con suma producto. Cuando nuestras filas y columnas son totalmente iguales, matrices iguales, entonces esta función nos facilita hacer la operación. Cada costo, cada unidad de esas por cada costo. Acá tenemos para calcular los orígenes. Para poder poner ahorita las restricciones, tenemos la sumatoria de todo lo que sale de la bodega 1 hacia añejamiento A, B y C. La sumatoria horizontal. Lo mismo para la bodega B, para saber cuánto salió de esa bodega, que no sea superior a su capacidad. Asimismo, tenemos con cada bodega de destino de añejamiento, hacemos una sumatoria vertical para saber cuánto fue enviado, cuánto recibió esta bodega de añejamiento, y así sucesivamente con las otras bodegas. Bueno, en este momento tenemos pues modelado nuestro problema de transporte. Ahora vamos a llamar a Solver para dar solución. Tenemos que nuestra función objetivo es la celda B9, donde vamos a minimizar los costos de lo que llegue de estas variables que hay acá, este rango de celdas, sujeto a las siguientes restricciones. Entonces vamos a agregar cada una de las restricciones y decimos así: de la bodega 1 de preparación, la sumatoria, esta celda, no puede ser mayor a lo que tiene la celda, ¿cierto? A 3.500 barriles. La sumatoria de la bodega 2, de lo que salga para A, B y C, que es esta celda, no puede ser superior a la capacidad pues de barriles que él tiene. Agregamos. Ahora, los barriles, la cantidad de barriles que le llegan a añejamiento A, que es esta celda, debe de ser igual a su capacidad. ¿Sí? Le damos a agregar. Así sucesivamente para las demás bodegas. Añejamiento B, la totalidad de lo que le llegue debe de ser igual a su capacidad. Añejamientos de la totalidad de lo que le llegue igual a esta capacidad. Le damos a aceptar. Convertir variables en restricción no negativas, resolver por el método simplex. Tenemos todas nuestras restricciones y le damos resolver. Solver ha encontrado una solución al problema. Bueno, análisis de los resultados. ¿Qué encontramos acá? Que para minimizar los costos, de acuerdo a todos estos costos por cada ruta de transporte, tenemos que de la bodega 1 se van a enviar 3.000 unidades a la bodega de añejamiento B y se van a enviar 500 unidades a la bodega de añejamiento C. Y de la bodega 2 de preparación se van a enviar a la bodega de añejamiento A 2.800 unidades, a la bodega de añejamiento B no se envía nada y a la bodega de añejamiento C se envían 900 unidades. En este sentido, estamos cumpliendo con todas las restricciones. Vemos que de la bodega 1 salieron toda la totalidad de los barriles, los 3.500 que tenían pues en preparación, y de la bodega 2 también salieron los 3.700 barriles. A la bodega de añejamiento A le llegaron los 2.800, que es la capacidad que tenía. A añejamiento B le llegaron los 3.000 y a la bodega de añejamiento C le llegaron los 1.400. Entonces, este problema fue resuelto por el modelo Solver sin ninguna objeción. Ahora vamos a mirar, vamos a plantear una situación adicional. ¿Qué pasaría? Vamos a mirar este valor. Vamos a ponerlo acá.
Ahorita hacemos un ejercicio con esto. Entonces, este sería el costo con las 3 bodegas. Bueno, ahora vamos a analizar, vamos a proponer una situación. Como esta bodega C es la que tiene, digamos que los valores más altos, los costos de las rutas más altas, vamos a suponer que la fábrica de licores no tiene esta bodega y su capacidad a cambio la tiene la bodega de añejamiento A. Es decir, del ron que tienen en añejamiento ya salió cierta, de los barriles que tienen ahí ya salió cierta cantidad hacia las ventas, ya movieron el inventario de producto terminado, pasó para envasado y acá liberaron más espacio en esta bodega de añejamiento A. Entonces acá entró una nueva capacidad, tiene una nueva capacidad de las 1400. Sí, esta no tiene capacidad. Vamos a suponer este ejercicio. Entonces la capacidad se redistribuye en la bodega de añejamiento A y la bodega de añejamiento B. Vamos a resolver con Solver. Vamos a adicionar una nueva restricción donde la sumatoria de estas unidades sea igual a 0, ¿cierto? Y le damos resolver. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Si la fábrica de licores tuviera solamente la bodega de añejamiento A y la bodega de añejamiento B, con las mismas, las mismas capacidades que tiene los 3500 barriles y los 3700, y los tuviera que llevar a estas bodegas de añejamiento, ¿sí? Con esas nuevas capacidades, entonces tendríamos que de la bodega 1 de preparación estaría enviando a la bodega de añejamiento A 500 unidades y a la bodega de añejamiento B 3000 unidades, para una total pues de capacidad que de barriles de 3500. Y de la bodega 2 estaría enviando a añejamiento A 3700 y añejamiento B no estaría enviando nada, estaría enviando todos sus barriles de sembrados, los estaría enviando a la bodega de añejamiento A. Y estaríamos cumpliendo con la capacidad de cada una. 4200 para añejamiento A y 3000 barriles para añejamiento B. Y los costos sin añejamiento serían de 10.875.000. Tendríamos un ahorro de 1.305.000, aunque pues no es digamos un costo muy considerable, pero sí disminuiría un poco ese costo de transporte si lograra optimizar más la bodega de añejamiento A y la rotación del ron que tienen allá pues añejando con anterioridad fuera pues más alta, ¿cierto? Si hubiera más venta de rones, podría aprovechar más la capacidad de estas bodegas. Bueno, vamos entonces a hacer las conclusiones de este ejercicio. Conclusiones. De acuerdo al escenario resuelto con el modelo de transporte, se tiene: si la FLA tiene utilizadas las 3 bodegas de añejamiento, los costos de transporte serían de 12.180.000 pesos. Pero si la FLA optimiza la capacidad de la bodega de añejamiento A y dispone de más espacio para almacenar los barriles y no necesita utilizar la bodega de añejamiento C, los costos serían de 10.875.000 pesos, teniendo un ahorro de 1.305.000. Adicionalmente, si en el futuro las demandas de ron aumentan, la FLA tendría la bodega de añejamiento C para cubrir las necesidades del momento sin necesidad de disponer de otros espacios. Conclusiones generales del trabajo. Las dos situaciones planteadas en este trabajo se pudieron resolver mediante programación lineal y modelo de transporte, y logramos poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del núcleo de métodos cuantitativos.
Asimismo, podemos determinar la importancia de utilizar estas herramientas tecnológicas en la solución de situaciones para contribuir a la generación de nuevos resultados que sean utilizados en la toma de decisiones. También se logró cumplir con el objetivo principal del trabajo y sus objetivos específicos de lograr identificar cada uno de los componentes de los modelos planteados, las funciones objetivos y cada una de sus restricciones. En general, esta actividad fue muy enriquecedora y aporta un gran valor a nuestra vida profesional en aras de contribuir siempre en la optimización de los recursos y a la maximización de las utilidades en el campo empresarial donde nos desempeñemos. Muchas gracias.